Okay, so we're here in what's called the Zócalo of Oaxaca, and there are quite a few people that are living here, and there's a sign that says that they were forced out of where they lived with rockets and high caliber rifles, and that they were government-sponsored paramilitary group that forced them out. I was trying to find out what happened. And very few people wanted to talk. They're pretty nervous about being on camera, but one person has agreed to kind of tell the story. I'll put subtitles on this so that you can see it, but he's going to talk in Spanish, so I'll do some subtitling later. Okay, señor, ¿está bien si le grabo? Okay, ¿nos podría comentar un poco sobre lo que les pasó a ustedes? Mire, aquí estamos nosotros desplazados, sin recursos, sin casas, sin nada, ya que fuimos agredidos por unas autoridades municipales de acá, de los valles centrales de Oaxaca. Pues la presidenta municipal y su agente municipal contrataron personas para desalojarnos de donde estábamos habitando. Nosotros somos 3 colonias, una que se llamaba Bicentenario, digo porque ya desapareció, otra que se llamaba Francisco Villa y la otra que se llamaba Che Guevara. Todos esos 3 colonias, pues ya no éramos gratos para ellos, o ya tenían comprometidos los terrenos de donde habitábamos nosotros. Entonces idearon la forma de cómo sacarnos de ahí. ¿Y qué hicieron? Una mañana, como a las 7 de la mañana, y llegaron a base de cohetones y disparos de arma de fuego. Y quemaron nuestras casas. Primero saquearon las cosas que teníamos ahí. Nosotros huimos porque no teníamos con qué defendernos. Hubiéramos tenido, pues otra cosa hubiera sido. A lo mejor no lo dejamos entrar, pero nosotros estábamos ahí en posesión de esos terrenos en una forma pacífica, no de agresión, ni nosotros habíamos ido a sacar a alguien, ni nada. Pero nos tomaron así como pues, delincuentes, paracaidistas y todo, a pesar de que nosotros estábamos pagando esos predios, los estábamos pagando. Pero ya ven, aquí nos sacaron a base de balazos y cohetones. No nos quedó otro recurso más que huirle, y desde el cerro vimos cómo incendiaban nuestras casas, saqueaban nuestras pertenencias, y así fue, de forma tan triste. Pues fue un día 3 de julio de este año, a las 7 de la mañana. La presidenta es de Sachila, y el agente de la colonia que nos agredieron se llama Vicente Guerrero, perteneciente a Sachila, y nosotros estábamos en unos terrenos de Sachila que habíamos negociado con el comisariado Ejidal, pero pues no sé, no éramos gratos para esas autoridades y nos sacaron. Y hasta los de acá, porque había policías ahí mientras las personas saqueaban nuestras cosas. Las personas saqueaban nuestras cosas y... Pues sí, éramos bastantes, y de los cuales estos quedamos. Muchos ya renunciaron a sus derechos que tenemos como oaxaqueños, mexicanos y todo. Pero ni nuestras autoridades federales ni estatales quieren pues tomarnos en cuenta. Qué lejos están, miren, ahí está el Palacio de Gobierno y nosotros aquí, y no pueden ver nuestro sufrimiento, nuestra escasez de recursos, nuestra miseria, cómo estamos aquí. Viviendo entre el agua, entre pues lodo, sí. díganme, Mire cómo están. que le tome fotos como Aquí vive el niño. chamaquitos, mire cómo va acá el niño, mire, descalzo y todo, pues.
ahí todavía pues los niños de esa edad pues todavía no se dan cuenta de la tragedia que están viviendo sus padres y ellos también. ¿Qué ciudadanos buenos van a salir así de personas así que olvidados por sus propios gobernantes? Y pues adivinar. Y por eso estamos aquí, con estas casitas, nos venimos a plantar aquí es un espacio del pueblo, y por eso venimos aquí. Quemaron nuestras casas. ¿Y nos podría decir por qué lo hicieron? ¿Por la tierra, por dinero, por...? Mire, pues la mera verdad, ahí llegaron unos líderes que al principio pues nos apoyaron para adquirir esos terrenos y nosotros pues los apoyábamos en ciertas acciones, pero no nos enterábamos de que andaban haciendo tropelías según ellos, pero quién sabe. Yo nunca participé en uno de esos, ni estuve presente, pero de eso nos acusan. Según ellos dicen, yo soy un ladrón, un asesino, un violador a mi edad. No tiene. Nos cargaron lo que se les ocurrió, pues. Así, ese es el motivo por el que estamos aquí, esperando que nuestras autoridades volteen los ojos hacia nosotros y nos resuelvan. Ya nos tomaron nuestras denuncias ante la Fiscalía de la Procuraduría, pero pues ahí quedó. Los trámites burocráticos son enormes que nos mandan para acá, para allá, para acá y nunca nos dicen esto es lo real. Hasta con engaño nos están llevando para sacar las pocas cosas que nos quedan entre las cenizas. Pero nosotros nos negamos a ir a traerlas porque al ir a traerlas ya no podemos ni regresar ni nada y ya desplazados definitivamente, como ya estamos, pues, pero así es, esa es nuestra triste tragedia, esperando que nuestras autoridades nos tomen en cuenta como lo que somos, oaxaqueños, mexicanos y pues así, no tenemos recursos, por eso estamos acá. Pues gracias.